Bueno, vamos a orar en el nombre de Jesús a nuestro Dios para que nos dé entendimiento y sabiduría y podamos entender la palabra de Dios. Amado Dios, Amén. en el nombre de Jesús nuestro Amado Señor, me Dios, presento delante de ti para en el nombre de agradecerte la Jesús nuestro oportunidad que me Señor, das, oh Dios amado, para de, agradecerte, Padre mío, Señor Jesús. de recibir de ti la gracia y la sabiduría y el entendimiento y Esto poder hablaste de mamá. conocer tu palabra, oh Dios amado, y poder recibir de ti, oh Dios eterno, el entendimiento para explicarlo, que nuestro corazón, nuestra mente sea iluminado por tu palabra. Úsame en el nombre de Jesús nuestro Señor, te lo pido. Amén. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando de la naturaleza de Dios. Conocimos la naturaleza de Dios y entendimos que Dios es espíritu, que no es hombre. Y hoy vamos a continuar conociendo a Dios y para ello vamos a estudiar, si es posible, vamos a poder tocar dos atributos de Dios que están conectados y que son buenos, muy importante entenderlos, porque allí entendemos algunas cosas que a veces nosotros nos equivocamos y las interpretamos mal. El atributo que vamos a estudiar hoy es la inmutabilidad de Dios. ¿Qué significa la inmutabilidad de Dios? La inmutabilidad de Dios significa que Dios no cambia, que Dios es inmutable y no hay cambio ni variación en Dios. Por ello, hay que estudiar esto a la luz de las Escrituras para saber y entender que cuando Dios nos dice a nosotros que Él es Dios y no es hombre, eso va a permanecer para siempre, eso no va a cambiar. La Biblia nos dice en Isaías, en el capítulo 40, dice en Isaías, verso 8, vamos a buscarlo, Isaías 40, verso 8. ¿Así está grabando? Se dice la palabra de Dios allí. Dice, seca la hierba, marchitase la flor, mas la palabra del Dios nuestro Alex, permanece para siempre. agranda la pantalla. Si ven, si alcanzan, no estoy compartiendo todavía. A ver. No, sí está compartiendo la pantalla. Sí está mirándose la Biblia. Aris, que si Pues, puede repetir 8, ¿qué? Isaías 40. Isaías 40, verso 8. Amén. Ahí está apareciendo en la pantalla. Ok. Dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Cierto? Aquí nos empieza a decir la palabra de Dios que el Dios nuestro y su palabra es inmutable, que no cambia, que lo que Dios ha dicho y ha declarado permanece firme y permanece fiel. No tenemos un Dios que hoy nos diga una cosa y mañana cambie de parecer y nos diga otra cosa. Tenemos un Dios que sencillamente nos habla con claridad y lo que nos dice podemos basar nuestra fe y nuestra confianza en ello sin temor a que un día Él va a cambiar de opinión. Miqueas capítulo 7, verso 18. Vamos a leerlo. Miqueas 7, verso 18. Es normal que... No, Miqueas. Ahí está, debajo de Jonás.
ligar. Ahí. Señor Jesús, ya estoy ciego. Verso 18 dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad? Agrándala eso. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Es decir, acá nos está diciendo la palabra de Dios que el Dios que nosotros tenemos, su misericordia está siempre intacta en él, que no es un Dios que se cansará de perdonar al hombre si el hombre le busca para buscar su reconciliación en él. Es inmutable Dios en cuanto a su misericordia. Malaquías capítulo 3, verso 6, nos dice también, porque yo, el Señor o Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Israel, aquí lo tenemos, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Que él directamente le dice a su pueblo que él no cambia. Porque yo, el Señor, no cambio, por eso no habéis sido consumidos. Hebreos capítulo 6, versos 17 y 18, también nos habla de la inmutabilidad de Dios. Dice el verso 17, dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Aquí nos dice el escritor de los Hebreos que la promesa, es decir, la palabra, la actitud, la voluntad de Dios, lo que Él quiere con el hombre, no cambia. Y que dice que para confirmarnos eso, dos cosas que para el escritor le parecen que son inmutables en Dios, las puso como prueba. Dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Fortísimo consuelo significa no dudemos en nada. Lo que Dios nos ha prometido y lo que Dios nos ha dicho, eso no cambia jamás. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, dice la Escritura. Entonces tenemos un Dios que es inmutable en cuanto a carácter, en cuanto a promesa, en cuanto a palabra. Pero ¿qué nos dice la Biblia acerca de si Dios hay en Dios alguna oportunidad que Él cambie en su naturaleza? Ya sabemos que en su actitud, en su palabra y en lo demás es inmutable, pero queda alguna opción para pensar que Dios puede cambiar en su naturaleza, es decir, dejar de ser espíritu y llegar a ser otro ser similar a un ser creado, sea una planta, sea una roca, sea una estrella, sea lo que sea, un ángel o un hombre. Entonces Santiago capítulo 1 verso 17 nos da una conclusión concreta para que nosotros tengamos la seguridad que nada en Dios cambia. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Acá el apóstol Pablo dice,
en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, refiriéndonos a Dios, concerniente a Dios, en lo que podemos entender por las Escrituras, referente a Dios, Dios no cambia en nada. Eso se llama inmutabilidad. Él es el mismo para siempre. Por eso cuando él le dice al profeta, porque Dios soy y no hombre, eso que le ha dicho al profeta también es para nosotros, porque él es inmutable, y si para el profeta Dios no fue hombre, para nosotros tampoco es hombre. La inmutabilidad de Dios las expresan los textos que hemos acabado de ver, y estos versos nos muestran cómo el Señor, Alejandro, no me sale la cámara aquí ya. No, aquí es. Oh, ya. Entonces, estos versos nos muestran esa parte general de Dios. Primero nos habla de su palabra, de su consejo, de su actitud de misericordia. Y por último, Santiago nos dice, en Dios no hay ningún cambio. Todos nosotros cambiamos. La Biblia nos dice que los ángeles cambiaron. Unos se rebelaron contra Dios. Dice que los ángeles, aún en ellos, Dios halló necedad en ellos. El universo cambia cada momento, tanto las estrellas, los planetas, todo lo que existe en el universo va cambiando. Nosotros cambiamos y el mismo Hijo de Dios cambió. La Biblia dice que el niño crecía en gracia, en sabiduría y en estatura delante de Dios y de los hombres. Es decir, que el niño creció en sabiduría. ¿Qué significa eso? Que él aprendió. Él tuvo que aprender. ¿Ya? Cambió en estatura. Y la gracia de él iba creciendo delante de Dios y delante de los hombres. Entonces, todo cambia menos Dios. El mismo Jesús le dijo al apóstol Pablo, al apóstol Juan en Apocalipsis, en el capítulo 1 de Apocalipsis, le dijo las siguientes palabras. Ya les presento aquí el texto. Dice el capítulo, verso 18, dice, 17 y verso 18. Dice así. Cuando le veí, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aquí el Señor Jesús le dice a Juan que en él hubo un cambio, que él murió. Eso es un estado, pasar de un estado de vida a un estado de la muerte, y volvió a regresar a la vida. Hubo un cambio en él. Y en el capítulo 3, el mismo Jesús también nos dice lo siguiente, que va a cambiar de nombre. Apocalipsis capítulo 3, verso 11. Dice, Apocalipsis capítulo 3 dice, verso 11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo.
Si el Hijo de Dios va a tener un nuevo nombre, eso significa un cambio en él. Y Dios es inmutable. Dios le dijo a Moisés que su nombre, ese sería su nombre para siempre. Entonces, teniendo estas declaraciones de la Biblia, podemos, como dijo el apóstol, con firmeza sostenernos en la confianza de que nuestro Dios es inmutable. Que mañana no nos vayan a decir que Dios apareció en forma de gallina, en forma de nube, que Dios apareció en forma de una estrella o que Dios apareció en forma humana, porque eso es imposible, porque Dios nos ha dicho a nosotros que Él es inmutable. Hay algunos textos en la Escritura que darían a entender, ¿ya? Darían a entender que Dios sí cambia. Y eso vamos a mirarlo ahora. Por ejemplo, la versión de la declaración de Santiago, en otras versiones de la Biblia, como la Torre Samad, dice así: toda dádiva preciosa y todo don perfecto de arriba viene, como que desciende del Padre de las luces, en quien no cabe mudanza ni sombra de variación. Todas las versiones registran a plenitud que Dios no cambia. Entonces vienen unas declaraciones en la Biblia que parecieran o insinuaran que Dios sí cambia en actitud. Vamos a mirar Génesis capítulo 6, verso 6. Génesis capítulo 6, verso 6 nos dice lo siguiente. Dice, y se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en el corazón. Génesis capítulo 6, verso 6. Dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en el corazón. Esa misma declaración a una situación parecida también nos la registra en Primera de Samuel capítulo 15, verso 35. Primera de Samuel capítulo 15, verso 35 dice lo siguiente. Dice, y nunca después vio Samuel en toda su vida a Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl. Y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Entonces las personas dicen lo siguiente: si Dios se arrepintió de haber creado al hombre y se arrepintió de haber puesto a Saúl por rey, significa que en Dios sí hay cambios. Y entonces eso quita la doctrina de decir que Dios es inmutable en todo, porque la Biblia claramente nos dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre y se arrepintió de haber puesto a Saúl por rey. Pero cuando nosotros escudriñamos esos textos bíblicos y buscamos los idiomas originales de esas traducciones, qué fue lo cuál es la palabra que ellos tradujeron como arrepentirse allí, encontramos algo que se los quiero compartir y se los voy a leer aquí. Yo lo copié directamente de internet para que ustedes lo puedan ver. Dice, en todos estos versículos la palabra traducida según el diccionario Strong hebreo y griego es la H5162, que en el idioma se escribe así. No me digan cómo se lee porque no lo sé. Pero dice, y su significado es de condolencia o sentido de pesar a favor de alguien. Esto significa que Dios se lamentó por el hombre que creó y la condición en la que se hallaba.
Esto lo entendemos más claro si observamos el contexto de este versículo, de este verso bíblico. Debemos comprender que un Dios misericordioso como el nuestro actúa según nuestra condición o estado, y esto no significa un cambio. ¿Qué significa? Por ejemplo, acá en el asunto, en la declaración de Samuel, en la declaración de Samuel, nos dice que Samuel había caído en una condición de pecado, que había desobedecido a Dios, Dios le había dado un mandamiento, es decir, miramos todo el contexto, toda la historia anterior a esta declaración, y nos damos de cuenta que la condición de Saúl el rey era de estar alejado de Dios cuando Dios le había dicho que gobernara de la mano con él. Y entonces lo que significa esta palabra aquí, que se arrepentía, es que Dios sentía tristeza por el estado y la condición que tenía Saúl, así como Dios tiene tristeza y dolor por el estado y la condición del pecador. No significa que Dios se arrepintió de haberlo puesto por rey, sino que se lamentaba por el estado y la condición de Saúl. Igualmente, en Génesis capítulo 6, verso 6, el hombre empezaba a hacer lo que su corazón bien le parecía y el pecado iba creciendo en la tierra, y eso es lo que significa cuando dice Dios se arrepintió de haber hecho hombre en la tierra, es decir, que Dios sentía dolor por la condición y el desenfreno del hombre que iba en pecados, iba alejándose de su voluntad, y eso le dolía en su corazón. ¿Cómo nos dice el Evangelio de Juan? ¿Qué nos dice? Que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Es decir, Dios ve la condición del hombre de pecado y eso lo entristece, lo hace sentir tristeza a él. O sea, él siente tristeza por nuestra condición, y en las declaraciones anteriores los traductores pusieron arrepintió, pero lo que significa es que Dios siente tristeza por la condición humana en pecado, ¿ya? No es que Dios se arrepintió como se arrepiente un hombre. También dice la Biblia que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por eso mismo, porque Dios no se arrepiente como nos arrepentimos nosotros, que nos arrepentimos del pecado o nos arrepentimos de haber hecho algo. A Dios no le sucede eso. Sigamos. Éxodo capítulo 32, verso 14. También es otro texto que la Biblia nos dice. Éxodo 32, verso 14. Dice, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Acá dice el contexto, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y le has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo, y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y de otro lado. Si ustedes recuerdan esta historia, el Señor le había dicho a Moisés que se apartara del pueblo y que él destruiría a Israel y levantaría un pueblo nuevo, un pueblo que fuera obediente a él, que le obedeciera a Israel, a Moisés, porque Moisés les mandaba y ellos hacían lo que bien les parecía. Y entonces Moisés le dijo a Dios, le dijo, pero Señor, acuérdese que usted prometió, acuérdese que usted hizo, y qué dirán en las naciones que los sacaste de Egipto para venir a destruirlos al desierto, ¿ya?
Entonces dice la Biblia allí que Dios se arrepintió, ¿ya? De destruir al pueblo, de hacer, de destruir ese pueblo. Lo mismo sucede en 2 de Samuel capítulo 24, verso 16. Segunda de Samuel 24, 16 dice lo siguiente. Dice desde el 15, dice, y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Berseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Eranúa Jebusea. Esta historia trata cuando David pecó y Dios le dijo a David, ¿qué quieres? ¿Que el hombre te haga el juicio o yo lo haga? Y David le dijo, no, yo prefiero que Dios haga juicio porque Dios es misericordioso. El hombre no es misericordioso. ¿Ya? Entonces, en estas dos acciones que acabamos de leer, que nos dice que Dios se arrepintió, lo que nos está diciendo es que Dios accionó su misericordia. ¿Por qué? Porque el hombre mostró una actitud de arrepentimiento. Tanto en Éxodo, Moisés mostró una actitud de arrepentimiento por su pueblo. Recordemos que Moisés era el mediador entre Israel y Dios. Y Moisés salió en defensa del pueblo y dijo, no, acuérdate que tú eres misericordioso, acuérdate que tú hiciste estas promesas. Entonces, accionó la misericordia de Dios, que es un atributo de Dios intacto y que Dios solo espera en el hombre arrepentimiento. Lo mismo pasó aquí en Samuel. Dios iba destruyendo al pueblo, pero David y el pueblo empezó a arrepentirse, a pedir perdón por sus pecados. Entonces la misericordia de Dios entró para... Dios entró accionó su misericordia y detuvo el juicio que estaba haciendo sobre el pueblo. En Amós, el capítulo 7, Amós capítulo 7, verso 2 al 6, también nos relata una historia Amós capítulo 7, de 2 al 6. Dice, 3 visiones de destrucción. Dice, así me ha mostrado el Señor. He aquí, él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío, y aquí que era heno tardío después de las siegas del rey. Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije, Señor, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob porque es pequeño? Se arrepintió el Señor de esto. No será, dijo el Señor. Jehová el Señor me mostró así, he aquí, Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego y consumió con un gran abismo y consumió una gran parte de la tierra. Y dije, Señor Jehová, cesa ahora, ¿quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Se arrepintió Jehová de esto, no será esto poco, dijo Jehová el Señor. Me enseñó así, he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no los toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Aquí en esta declaración de Amós son visiones de Amós, no fueron hechos reales, pero que Dios le está confirmando a Israel que un día juzgará con justicia y juicio a Israel. Por eso dice la escritura que Dios llamará a juicio a Jacob y pasará a Jacob como el pastor pasa por la vara a sus ovejas, y apartará a los cabritos de las ovejas,
porque este es el juicio que sucederá por la desobediencia de Israel cuando vaya a iniciar el milenio, antes del milenio. Entonces esta declaración hay que mirarla en contexto, que aquí dice que Dios no se arrepintió y que son visiones que se les está dando al profeta de algo que sucederá, y eso sucederá finalizada la gran tribulación. Dios no se arrepiente, no entra a su misericordia en juicio porque Israel no entra en arrepentimiento en esa situación, sino que Israel ha sido necia. Por eso dice, los lugares altos de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados. Y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam, que significa el pecado que cometió Israel por haberse ido tras dioses ajenos. Todos esos textos nos están diciendo que Dios se arrepintió, pero ninguno de esos nos muestra a nosotros que fue un arrepentimiento como el hombre, sino que nos están diciendo es que cuando el hombre buscó misericordia de Dios, halló en Dios misericordia y Dios detuvo su juicio y aplicó su misericordia. Jonás capítulo 3, verso 9, nos enseña más profundamente eso. Jonás capítulo 3, verso 9 nos dice lo siguiente. Dice así: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Esta declaración la hace el rey de Nínive. Recordemos que Jonás fue enviado a predicarle a Nínive. Jonás no quiso hacerlo, pero Dios lo obligó, y a los 3 días de estar anunciando Jonás juicio para el pueblo de Nínive, el rey conocía algo de Dios, aunque no era un descendiente de Israel, aunque no obedecía o era del pueblo de Israel, sabían que el Dios de Israel era misericordioso. Entonces él le dice al pueblo: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Aquí la idea que tiene el rey es que Dios se puede arrepentir, ¿ya? Pero Jonás nos aclara exactamente qué es lo que sucedió. Jonás nos lo dice en el capítulo 4, verso 1 y 2. Dice: pero Jonás se apesumbró en extremo y se enojó. Dijo un pastor, es el primer predicador que se enoja porque la gente se arrepiente. Jonás capítulo 4:2 dice: y oró al Jehová y dijo: ahora Jehová. Mire el concepto y la idea que tenía, que es diferente la de Jonás al del rey. El rey pensaba que Dios iba a arrepentir como se arrepiente un hombre, pero Jonás nos explica qué fue lo que sucedió. Dice: ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Jonás dice: yo sabía que usted castiga al que no busca su perdón, pero que tan pronto alguien le busca misericordia, usted inmediatamente detiene el juicio. Es decir, desde el principio Dios le ha mostrado al hombre que él lo castiga y le hace juicio si el hombre no se arrepiente. Pero si el hombre se arrepiente, Dios detiene el juicio y le muestra su misericordia desde el principio. Cuando Adán pecó, Dios entró al Edén y le preguntó: ¿dónde estás, Adán? Adán, escondido, tuvo que salirle al encuentro a Dios y decirle: es que estoy desnudo. Y entonces Dios le dice:
¿Y quién te dijo que estaba desnudo? Entonces él ya confiesa porque lo obligaron a confesar. Pero le echa la culpa a Dios y le dice, es que la mujer que tú me diste me dio a comer y yo comí. Le dice, usted es el culpable. Pero Dios, en vez de ir en juicio contra él, entonces lo que hace es que toma pieles de cordero, de animales, y lo viste. Y aunque le hace unos juicios, le muestra la misericordia en esos juicios cuando le dice a la serpiente, le dice, pondré enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. ¿Qué juicios le hizo a Adán? Lo sacó de la tierra del paraíso. Lo puso a sacar con sudor el fruto de la tierra para que se alimentara. A la mujer le aumentó los dolores de parto, pero no los destruyó. Les dio unos juicios y les dio una esperanza de misericordia que fue la promesa que le estaba diciendo a la serpiente. Era una promesa indirecta para Adán, diciéndole a Adán, aunque fuiste vencido, de la simiente humana nacerá uno que vencerá al que te venció. Por eso dice el verso siguiente de esa historia, dice que desde aquel día Adán le cambió el nombre a su mujer porque él la había llamado varona, porque del varón había sido hecha, y ese día le puso Eva, que significa madre de los vivientes, es decir, tengo esperanza, hay esperanza para el hombre. ¿Por qué? Porque Dios mostró su misericordia. Entonces, todos estos textos nos están indicando en la versión que tenemos, en las que manejamos, que lo que sucede es que Dios está accionando su misericordia en el momento en que el hombre busca perdón de Dios. Y en los primeros versos que miramos, donde dice que Dios se arrepentía, significaba era que Dios sentía tristeza por la condición del hombre. Dios es inmutable y no cambia en ninguna forma, de ninguna de esas maneras. Otra de las cosas que la gente nos puede preguntar a veces o podemos cuestionarnos nosotros mismos es lo que vieron los hombres de la antigüedad. Si Dios es espíritu, ¿por qué muchos hombres dijeron haber visto a Dios? Por ejemplo, encontramos que la Biblia dice que Moisés le dijo a Dios, muéstrame el rostro. Y Dios le dijo, no, no verás mi rostro, sino verás mi espalda. Y en otro texto dice la Biblia que Dios hablaría con Moisés cara a cara, como el hombre habla a su compañero. Manoa, el padre de Sansón, dijo, yo soy hombre muerto porque he visto yo al Dios de Israel. Y muchos dijeron haber visto a Dios. Algunos de esos casos bíblicos están Moisés, Manoa, ¿qué otra persona dijo? Sí, esos dos en esencial dijeron que habían visto a Dios. ¿Ya? Entonces, cuando la gente dice, pero mire, allí apareció Dios y ellos lo vieron, significa que Dios sí tiene la capacidad de transformarse en una figura visible para que los hombres lo vean. La Biblia nos dice de esas historias, ¿cierto? Dice Éxodo 34, capítulo 6. Éxodo 34, capítulo 6. Dice el 5, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira
y grande en misericordia y verdad. Guarda misericordia a millares, que perdonan la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo: ahora, Señor, he hallado gracia ante tus ojos. Vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. ¿Ya? Acá nos dice que Dios descendió y pasó delante de él y proclamó: Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso. Es decir, Dios mismo anunció sus bondades a Moisés. Entonces la gente dice que pasó delante de él. Entonces, si dice que pasó delante de él es porque Moisés lo vio. No es así, no es que Moisés lo está viendo, sino que dice que Dios pasó delante de él su presencia, y él puede hacer sentir su presencia y nosotros no verlo, porque él es invisible. Nos sigue diciendo la palabra de Dios en Hebreo, Hechos 17, 30, 31. Vamos a Hechos 17, 30, 31. Dice así: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dice aquí que Dios ha pasado los tiempos de nuestra ignorancia y manda a los hombres que se arrepientan. ¿Por qué? Porque Dios, como decíamos, es Dios de misericordia. Por eso proclamó que Él es Dios de misericordia. Éxodo capítulo 3 nos dice lo siguiente. Éxodo capítulo 3, verso 4. Dice así: viendo el Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Muchas personas dicen que Dios usó una teofanía, que significaba que Dios tomaba una forma temporal de algo para mostrarse a los hombres. Muchos dijeron que Dios se había hecho una planta. Y aquí note que no está diciendo que Dios se hizo zarza, sino que dice: lo llamó Dios de en medio de la zarza. No dice que lo llamó hecho zarza, sino que lo llamó de en medio de la zarza. ¿Ya? Éxodo capítulo 13, verso 21 nos dice también: dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Las personas dicen: es que Dios se hacía columna de fuego para alumbrarles, y de día, de noche para alumbrarles y calentarles, y de día les se hacía columna de nube para abrigarlos del calor. Y no es así. La Biblia no dice que Dios iba delante de ellos como columna, que es una cosa diferente. No, no dice como columna, dice en una columna de nube. Y dice de noche en una columna de fuego. No dice como columna de fuego. Entonces no es que Dios se había hecho columna de fuego o columna de nube, sino que Dios
estaba en esa columna de nube y en esa columna de fuego. Ahí se manifestaba Dios a ellos, pero no que tomaba esa forma. Éxodo 33, 18 nos sigue hablando y nos dice lo siguiente. Desde el 17, y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia a mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él te dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia de que tendré misericordia y seré clemente para con los que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo a un Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo pondré en una hendidura de la peña. Te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Esta escena sucedió cuando Moisés subió al monte con los ancianos y dice que estuvo allá con Dios y Dios le dictó a él o le entregó a él la ley. Y entonces al final Moisés le dice, yo quiero verte, yo quiero verte, yo quiero ver tu rostro. Y aquí parece que Dios le dice, oye, no me vas a ver a mí, no vas a ver mi rostro, verás mis espaldas. Y la gente dice, mire, aquí dice que siquiera Moisés vio las espaldas de Dios, es decir, que Dios sí deja de ser espíritu para hacerse una figura visible. Este relato de Éxodo está escrito bajo la percepción que tenía Moisés en ese momento de lo que él estaba viendo. Pero en el capítulo de Hechos 7, verso 37, Esteban, el primer mártir de la iglesia, nos explica qué fue lo que sucedió allá. ¿Sí? ¿Qué fue lo que realmente vio Moisés allá? Dice, lleno del Espíritu Santo Esteban, porque esta predicación recordemos que dice que el Espíritu Santo estaba en él de tal manera que lo veían el rostro como un ángel, y dice así, desde el 35 dice, a este Moisés a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por medio del ángel que se le apareció en la zarza. Note aquí que desde aquí viene diciendo que lo que vio Moisés allá en la zarza fue un ángel. Dice, este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Israel y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vosotros, vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación, en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabra de vidas que darnos. Esteban, conocedor de la palabra de Dios, conocedor de los hechos de Israel, nos dice lo que vio Moisés y con quien trató Moisés, tanto en la zarza como en el monte, fue con el ángel de Jehová que Dios había mandado para que los sacara de Egipto. O sea que Moisés dijo, yo quiero ver tu rostro, y él pensó que él le estaba diciendo a Dios que le mostrara su rostro. Pero lo que estaba sucediendo en realidad, según Esteban, era que el que estaba ahí con Moisés era un ángel, no era Dios, porque Dios es invisible. El apóstol Pablo dice que Dios es invisible, ninguno de los hombres lo ha visto ni lo puede ver jamás. ¿Qué nos confirma? ¿Quién nos confirma esto? El mismo Dios, Éxodo capítulo 23, vamos a leerlo.
Éxodo capítulo 23, del 20 al 23. Vamos a... Éxodo capítulo 23, verso 20 en adelante. Mira lo que le dice Dios a Israel. Dice, he aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Es decir, Dios se manifestó a Israel en un ángel, no como ángel. Y cuando esos hombres vieron a ese ángel, creyeron haber visto a Dios. Por eso cuando Manoa recibe la visita del ángel, le dice, dime tu nombre para que te adore. El ángel le dice, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? ¿Por qué? Porque el nombre de ese ángel en ese momento era el nombre de Dios, porque Dios había puesto su presencia en él. Por eso dice, él no perdonará vuestra rebelión porque mi nombre está en él. Una cosa que debemos entender por las escrituras es que Dios, donde se manifestó, allí declaró su nombre. Allí puso su nombre porque su nombre representa su gloria y su poder. Cuando el templo de Salomón fue dedicado, la escritura nos dice que Salomón le pidió a Dios que pusiera su presencia en el templo. Y Dios le dijo a Salomón, dice, yo he puesto mi nombre en Israel y cualquiera que me llama, que invocare hasta este, yo le oiré desde los cielos. Yo iré y cumpliré y atenderé a lo que esa persona pidiere, porque la presencia de Dios estaba en el templo. Cuando la presencia de Dios estuvo en el ángel, entonces el ángel le dijo a Manoa, no, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Manoa vio el ángel y dijo, yo he visto a Dios. Pero Esteban nos dice que ellos no vieron a Dios, que ellos vieron al ángel por medio del cual Dios trató con ellos. Entonces, todas estas declaraciones de la escritura que hemos leído y que hemos visto, nos muestran, según la visión de aquellos hombres en ese tiempo, que ellos habían visto a Dios, pero Esteban nos aclara y nos dice, no, ellos no vieron a Dios. Ellos vieron al ángel por medio del cual Dios trató con ellos. Y eso nos lo corrobora el mismo Dios cuando le dice a Moisés, cuídate del ángel que va delante de vosotros, de mi ángel, porque él no los perdonará, porque mi nombre está en él. Entonces tenemos un Dios inmutable que en ninguna manera podemos atribuirle cambio a él. Podemos siquiera tener la excusa de decir, es que Dios pasó de ser espíritu a esto, o Dios cambió de idea, o Dios cambió de propósito. No. Siente tristeza por el pecado del hombre. La traducción nos dice, se arrepintió de haber creado al hombre. Pero la palabra real es sintió tristeza por la condición del hombre. Cuando el hombre que está en desobediencia recibe el juicio de Dios y busca misericordia de parte de Dios, inmediatamente la misericordia de Dios acciona, porque son dos cosas de Dios, el justo juicio y la misericordia. Y el justo juicio de Dios, Dios desde el principio ha dicho que el juicio va hasta que el hombre pida misericordia o pida perdón. Inmediatamente el hombre pide perdón, inmediatamente acciona la misericordia de Dios. Ese hecho lo registraron los que escribieron la escritura como que Dios se había arrepentido. Pero Jonás nos dice, yo sabía, yo ya sabía.
que tú sencillamente, si ellos te pedían perdón, no los ibas a castigar, porque tú no vas a castigar a alguien si te piden perdón. Tú no vas a hacerle daño a alguien si ellos te piden perdón. ¿Ya? Entonces eso nos quita, nos aclara la idea de que Dios no es que cambió de actitud o es que se arrepintió como nos arrepentimos nosotros, sino es que son dos actitudes de Dios que permanecen ahí, paralelas, de acuerdo a la situación o a la condición o a la actitud del hombre. Y cuando la Biblia insinúa que Dios tomó una figura, vemos bíblicamente que no es que Dios se hizo una figura o se formó una figura para dejarse ver, sino que Dios se manifestó a través de algo. Y una de las grandes manifestaciones que Dios hizo fue por medio de su ángel. Y ellos vieron al ángel y dijeron, hemos visto a Dios. Pero Esteban nos aclara y nos dice, no, Moisés no vio a Dios en el monte, Moisés vio al ángel que hablaba con Moisés. Y la Biblia, Dios nos dice allí claramente que era su ángel y que su nombre estaba en él porque Dios se manifestó en un ángel. Por último, para terminar, recordemos esto. La carta a los Hebreos nos relata este hecho antiguo en una frase muy bonita que debemos entender. Hebreos capítulo 1, verso 1. Ya se las voy aquí a compartir para que la puedan ver. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos versos nos está relatando Hebreos todo el trato que Dios hizo con el hombre antes de Cristo. La forma en que trató y dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. ¿De qué maneras? Dice que Abraham lo llamó, pero Abraham no vio a nadie. Dice, y había dicho Dios a Abraham, apártate de tu tierra y de tu parentela. Le dijo a Adán, Adán, ¿dónde estás? Adán no dijo que había visto a Dios, escuchó la voz porque Dios les hablaba a ellos. También se le apareció como un ángel, como nos lo relata Esteban y como nos lo relata el mismo Dios. También les habló desde una nube o trató con ellos desde una nube. También trató desde el monte. Dice que el monte temblaba porque Dios estaba ahí. Dios estaba manifestando ahí su poder a Israel. Pero en ninguna de esas nos dice que Dios se hizo alguna figura creada o alguna cosa creada para mostrarse al hombre, para que el hombre lo viera. Dice, hablando de muchas maneras y en otros tiempos, porque también al final empezó a hablar por los profetas. Empezó a enviar sus profetas que decían, así ha dicho el Señor, así dice el Señor. Ellos traían mensajes que Dios les daba. Ya no venía un ángel, sino que el mismo profeta, Dios usaba profetas para dar mensajes a Israel. El primero de los profetas fue Samuel y el último de los profetas fue Juan el Bautista, según ese orden de profetas. Entonces dice, de esa manera trató con ellos. Dice, en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo. Note esta declaración, nos ha hablado por el Hijo. No dice como hijo, sino por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Recordemos que Jesús dijo, yo no hablo por mi propia cuenta. El Padre que mora en mí, Él me dice qué debo de decir y qué debo de hacer. En estos postreros días, después de aquel día en que María dio a luz al niño y este niño creció en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres, Dios ha tratado con la humanidad por medio de Jesús, su Hijo. Por eso la palabra de Dios dice, todo lo que hagas, sea de palabra o de pensamiento, hazlo en el nombre de Jesús para gloria de Dios Padre. No dice aquí como hijo, sino dice que Dios nos ha hablado por el Hijo. Dios no ha cambiado. Jesús mismo dijo que Él es espíritu. Y
trata con nosotros por medio de su Hijo Jesús. Por eso la Biblia también nos dice que hay un mediador entre Dios y los hombres. Jesús, el Cristo hombre. ¿Qué es un mediador? Aquel que trata entre dos partes. Por eso nosotros pedimos a Dios en el nombre de Jesús y recibimos de Dios en el nombre de Jesús. Porque presentamos nuestras peticiones en su nombre, Jesús las presenta a Dios y Dios nos da la respuesta por medio de Jesús. Por eso dijo Jesús, nadie viene al Padre sino por mí. No hay una manera en este tiempo en que el hombre se acerque a Dios si no es por medio de Jesús, porque no hay de otra manera. No podemos decir que vamos a pedir a Dios por medio de otra forma que no la hay, que no existe, porque la Biblia dice que solo hay un camino. Entonces, este es el estudio ya completo de la inmutabilidad de Dios. Vamos a parar acá la grabación